Continuando con los métodos discretos de estimación de parámetros, el siguiente método a estudiar es la metodología Box-Jenkins. Como se ha comentado, esta es una metodología de predicción que se basa en el análisis de las propiedades probabilísticas o estocásticas de las series de tiempo, y su objetivo es identificar y estimar un modelo estadístico que puede ser interpretado como generador de la información de la muestra. En la figura se observa que este modelo cumple con la condición de que el polinomio A es igual a 1 y la expresión genérica para este modelo es y de t igual a b sobre f por u de t más c sobre d por e de t, que representa el error. Y vemos en el diagrama de bloques la representación de esa ecuación. Entonces, esta metodología comprende una serie de etapas, y estas etapas a su vez comprenden una serie de pasos que se deben llevar a cabo para lograr el fin de obtener el modelo de predicción. La primera etapa es la etapa de identificación, la segunda etapa es la etapa de estimación, la tercera es la verificación y por último, cuando todas estas etapas son exitosas, entonces se puede realizar el pronóstico. Entonces, en la etapa de identificación, lo que se busca es seleccionar un modelo tentativo para la serie de la larga familia de candidatos de modelos ARIMA. Hay muchas posibles combinaciones de los órdenes P, Q y D, así que esta etapa de identificación consiste en detectar el orden del modelo ARIMA. Afortunadamente, en la práctica se ha detectado que los modelos adecuados pocas veces poseen valores de P, D y Q superiores a 2. Es decir, el orden autorregresivo, el orden de media móvil o el grado de diferenciación pocas veces exceden el valor de 2. Este principio empírico está relacionado con el principio de parsimonia, el cual comentaremos en breve. Asimismo, las herramientas básicas para la identificación del modelo son la función de autocorrelación, ACF, y la función de autocorrelación parcial, PACF. El ACF, a veces también llamado correlograma, indica el grado de correlación de las series para los retardos 1, 2, 3, etc. Y de manera similar, el PACF indica el grado de correlación en un retardo dado después de considerar la correlación de retardos intermedios. Antes de utilizar los criterios de identificación ACF y PACF, se debe lograr que la serie sea estacionaria. Para ello se efectúan las pruebas de estacionariedad a la serie original. En este caso, en caso de que ella no sea estacionaria, la variable puede diferenciarse de veces hasta que se logra que sea estacionaria. Mediante este procedimiento se identifica el orden de integración D del modelo ARIMA. Es importante tener en cuenta que la diferenciación no es el único método que se utiliza para convertir la serie en estacionaria. Sin embargo, los demás métodos no son parte de este estudio. Los métodos que existen dos métodos básicos que se usan para determinar el grado de diferenciación. Una de ellas es simplemente inspeccionar la serie, observarla, para observar cambios en el nivel o en el incremento de la variabilidad. La otra implica examinar el correlograma ACF. Si los picos del correlograma ACF no se extinguen rápidamente, es decir, permanecen estadísticamente significativos para una alta cantidad de retardos, entonces muy probablemente la diferenciación es necesaria. El orden requerido de diferenciación determina el valor de D. Por lo tanto, como se ha comentado, ACF es la función autocorrelación que representa la dependencia lineal de una variable consigo misma en dos puntos en el tiempo. Para los procesos estacionarios, la autocorrelación entre dos observaciones solo depende del intervalo de tiempo h entre ellas. La función PACF es la autocorrelación entre y de t y y de t menos h después de eliminar cualquier dependencia lineal de y1, y2, y de t menos h más 1. Acá observamos una tabla bastante interesante, muy importante, porque ella, mediante el análisis del ACF y PACF, permite detectar de qué tipo de modelos estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de que al graficar el modelo ACF y PACF, si el ACF se corta gradualmente y el PACF se corta después de P retardos,
entonces estamos hablando de un modelo AR. Y si el ACF se corta después de Q retardos, es decir, no decae inmediatamente, decae inmediatamente después de un retardo Q, y el PACF decae gradualmente, entonces el modelo es MA. Y si ambas funciones, ambos correlogramas, es decir, el ACF y el PACF, ambos decaen gradualmente, entonces hablamos de un modelo ARMA. Vamos a ver algunos ejemplos para ilustrar la idea. Bien, en la gráfica observamos una gráfica de ACF en color amarillo y la gráfica PACF, están montadas las dos al mismo tiempo. Y observamos que en esta gráfica la ACF es significativa solo una vez. Y de hecho, en realidad, la primera entrada en la ACF siempre es significativa, ya que no hay retraso en la primera entrada, y esto es porque se trata de la correlación consigo misma. Mientras que vemos que la PACF es geométrica, es decir, decae gradualmente. Por lo tanto, entonces estamos hablando de un proceso MA de media móvil 1. ¿Por qué? Porque el ACF decae en el primer retardo. Y por lo tanto, esta función tiene una expresión que la representa igual a y de t igual a k menos tita por e de t menos 1 más e de t. En este caso, tita es negativo, ya que el correlograma está expresado en valores negativos, es decir, está hacia abajo. El siguiente correlograma, igual el ACF está representado por las barras amarillas y el PACF está representado por las barras azules. Y observamos que en este correlograma el ACF es significativo en el primer y en el segundo retardo. Vemos que es significativo en en el primero y en el segundo retardo. Mientras que el PACF sigue un decaimiento geométrico, es decir, tiene valores significativos que caen gradualmente. Entonces, nuevamente estamos hablando de un proceso MA, pero en este caso de orden 2. Y la expresión matemática que representa este modelo es K más tita de t menos tita 1 por e de t menos 1 menos tita 2 por e de t menos 2 más e de t. Hay un valor positivo y uno negativo porque vemos que el correlograma tiene valores positivos y negativos. Por último, tenemos un correlograma donde se observa que en este caso, a diferencia de los casos anteriores, la ACF, es decir, las barras amarillas, ellas decaen geométricamente o gradualmente, y el PACF muestra solamente un retraso significativo. Vemos que tiene el primer valor significativo y después se corta. En este caso, entonces estamos hablando de un proceso AR de grado 1. Y la ecuación que representa este modelo es C más ρ por y de t menos 1 más e de t. Observamos que la ecuación contiene una salida de retraso. Bueno, la siguiente etapa es la etapa de estimación. Después que se ha identificado un modelo tentativo, se estiman los parámetros phi y tita de los modelos AR y MA a partir de los datos de las series de tiempo utilizando el algoritmo de mínimos cuadrados lineales o no lineales, el que mejor aplique. Los residuos, es decir, las diferencias entre los valores de las series temporales observadas y los valores calculados o ajustados, también se obtienen en esta etapa. Las estimaciones de mínimos cuadrados de phi y tita son aquellos valores que minimizan la suma de los residuos cuadrados. Los valores calculados por el modelo se encuentran insertando estimaciones iniciales de phi y de tita para los parámetros de AR y MA, estableciendo el término de choque aleatorio actual, UDT, en su valor esperado de 0 y utilizando el método estimado resultante junto con los datos observados para generar secuencialmente una serie de valores ajustados. Este procedimiento se repite una y otra vez, ajustando las estimaciones de parámetros a cada iteración, hasta que se obtenga el ajuste de mínimos cuadrados. Las diferencias entre los valores observados y los ajustados o estimados, es decir, los residuos, serán las estimaciones de los choques aleatorios UDT. En el contexto de los modelos ARIMA, los residuos no pueden ser nunca 0, porque esto correspondería a un ajuste perfecto. Y los ajustes, en realidad,
deben existir porque representan magnitudes de los choques. En cambio, los residuos en un modelo ARIMA adecuadamente identificado indican la magnitud del ruido presente en las observaciones que no se explica por el modelo. Posteriormente viene la verificación del diagnóstico. En esta etapa se busca evaluar si el modelo estimado se ajusta a los datos en forma razonablemente buena, ya que es posible que exista otro modelo ARMA que también lo haga. A esta etapa también se le conoce como validación o comprobación del diagnóstico, en la cual se efectúan algunas pruebas antes de usar el modelo para la predicción. La validación o verificación incluye el análisis de los coeficientes o parámetros del modelo, la evaluación de la bondad de ajuste y el análisis de los residuos. En la parte del análisis de los coeficientes, se desea que el modelo ARMA o ARMA estimado cumpla con las condiciones de estacionariedad o invertibilidad y que exista significancia estadística de los coeficientes, es decir, deben tener valores distintos de cero. Esto se verifica mediante pruebas simples para las estimaciones, tales como la prueba TED-STUDENT, la cual puede utilizarse para comprobar la significancia individual de cada uno de los coeficientes hasta P y Q. Si cualquier parámetro no es significativamente diferente de cero, entonces debe ser eliminado del modelo. Respecto a las condiciones de estacionariedad, las mismas se aplican solo a los parámetros AR, mientras que las condiciones de invertibilidad pertenecen a los parámetros MA. Estas desigualdades reflejan el hecho de que la influencia de las series de tiempo y los valores de choque aleatorio en el pasado deben disminuir con el tiempo, de acuerdo con el sentido común. Y finalmente es necesario asegurarse que las estimaciones de los parámetros no estén demasiado correlacionadas. Algunos autores sugieren una correlación de 0.9 como nivel de corte de la regla. La comprobación se realiza inspeccionando una matriz de correlación que muestra las correlaciones entre todos los pares de parámetros AR y o MA estimados. Una alta correlación a menudo indica que las estimaciones son de mala calidad. Un modelo basado en tales estimaciones no será robusto a los cambios en el patrón de los datos y por lo tanto no tendrá un mal desempeño para la predicción. La siguiente etapa, que es la bondad de ajuste, contempla el método del R cuadrado ajustado, debido a que, y otros modelos como el AIC, SBIC y HQIC. Debido a que en la fase de identificación se postula más de un modelo tentativo, en el diagnóstico o validación es importante identificar cuál de los modelos presenta una mejor bondad de ajuste. Una herramienta para ello es el método de R cuadrado ajustado, el cual es corregido por los grados de libertad resultantes de introducir parámetros adicionales en el modelo, lo que lo hace más útil que el R cuadrado sin ajuste, ya que el R cuadrado ajustado tiende a evitar la sobreparametrización. Sin embargo, el R cuadrado ajustado tiene validez solamente cuando se comparan modelos en los que se han tomado el mismo número de diferencias. El R cuadrado ajustado tiene validez solamente cuando, como os he dicho, tienen el mismo número de diferencias, y esto se sustenta en que la varianza total depende del número de diferencias que se hayan tomado. Dada esta limitación, existen otros modelos, otras alternativas, entre las que se destacan el modelo AIC, que es el Akaike Information Criterion, el modelo SBIC, que es el modelo Short Bayesian Information Criterion, y por último el modelo HQIC, que es el Hannon-Quinn Information Criterion. Así que estos modelos representan opciones en comparación con el modelo R cuadrado ajustado. Rápidamente vamos a mostrar las expresiones que se utilizan para calcular el AIC. Se observa que AIC es igual al neperiano de sigma al cuadrado más 2k sobre t, donde sigma circunfleja al cuadrado es igual a RSS sobre t, y t es el tamaño de la muestra. K es el número agregado de parámetros en la estimación, es decir, K es igual a P más Q más 1. Esto lo vamos a aclarar más adelante, vamos a explicar un poquito más acerca de esto. El siguiente método es la expresión del SBIC,
y similarmente usa los mismos parámetros, pero a diferencia del último término que es K sobre T por neperiano de T. Y en la expresión para calcular H, Q y C, similar, el primer parámetro es el neperiano de sigma circunfleja al cuadrado más 2 por K sobre T por el neperiano del neperiano de T. Pero para este caso vamos a hacer unas aclaratorias adicionales. Tal como hemos comentado, vamos a hacer algunas aclaratorias adicionales acerca del método de la sumatoria del cuadrado de los residuos. Este método o criterio matemático se utiliza para lograr la selección óptima del orden del modelo. Es decir, la sumatoria del cuadrado de los residuos nos va a permitir calcular los valores de P y Q. Recordemos que estamos utilizando la metodología Box-Jenkins, la cual busca seleccionar un modelo apropiado del tipo ARMA o ARIMA. Y estos métodos tienen un orden, PQ, para este caso, donde en este caso P representa el orden de la parte autorregresiva del modelo y Q representa el orden de la media móvil del modelo. Entonces, con este criterio de la sumatoria del cuadrado de los residuos vamos a buscar los valores más apropiados para el orden de este modelo que estamos buscando. Bien, antes de obtener el modelo de los residuos debemos recordar en qué consiste. Supongamos que tenemos una regresión cuyos valores medidos en el transcurso del tiempo están dispersos o distribuidos de la forma en que se muestra. Nosotros vamos a realizar una estimación y esa estimación está representada por esa línea que está aquí representada. Entonces, los errores o residuos representan la distancia que existe entre el valor real y el valor estimado, ¿sí? Esas distancias, al sumarlas al cuadrado, representan lo que habíamos comentado, la sumatoria del cuadrado de los residuos. Es decir, la sumatoria del cuadrado de los residuos es igual a la diferencia entre y de t, donde y de t representa el valor real, menos y de t circunfleja, donde y de t circunfleja representa el valor estimado. Esa diferencia o distancia se va a elevar al cuadrado y se divide entre n, donde n representa la cantidad de muestras realizadas. Entonces, mientras más pequeño es el valor de RS, más preciso es la estimación, es decir, existe menos distancia entre el valor estimado y el valor real. Sin embargo, los criterios que se utilizan, además de calcular el valor de la suma del cuadrado de los residuos o el valor de RSS, suman un término de penalización. ¿Por qué? Vamos a comentar. Eventualmente, si tenemos en nuestro proceso de estimación, podemos encontrarnos con que tenemos un posible modelo cuyo orden sea, supongamos, 1, 1. Pero es posible que queramos ser más precisos y tengamos otro modelo, supongamos 1, 2, o incluso un modelo de orden 2, 2. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Estamos incrementando, al incrementar el orden, estamos incrementando la cantidad de rezagos o de retardos del modelo. Este, por ejemplo, tiene un rezago adicional en comparación con el primero, y el segundo tiene 2 rezagos adicionales en comparación con el primero. Cuando esto ocurre, cuando se aumenta la cantidad de rezagos, eso necesariamente hace que el valor de RS sea más pequeño. Y pudiésemos considerar entonces que mientras más rezagos tiene el sistema, es más preciso, o mejor dicho, el modelo es más apropiado. Sin embargo, esto va en contra del criterio o principio de parsimonia, el cual establece que un sistema o un modelo debe ser no solamente eficiente, es decir, no solamente debe ser preciso en cuanto a la estimación, sino que también debe ser simple. Y el hecho de incrementar la cantidad de retardos va en contra del principio de parsimonia, porque mientras más rezagos o más retardos se le agreguen al modelo, el mismo se hace más complejo. Por esa razón se suma un término de penalización. Existen varios métodos
incluyen la sumatoria del cuadrado de los residuos y ese término de penalización. El primero de ellos es el criterio A y C. Acá hay que Information Criterion, y ese se obtiene como el neperiano de sigma circunflejo al cuadrado más 2K sobre T. En este caso, sigma al cuadrado, sigma circunflejo al cuadrado, es igual a RS, S, sobre T, donde T es el tamaño de la muestra y K es igual al número de parámetros agregados, es decir, K es igual a P más K, P más Q más 1. Representa entonces la cantidad de parámetros agregados. Existe otro criterio llamado SBIC, Short-Bayesian Information Criterion, el cual se obtiene como el neperiano igualmente de sigma circunflejo al cuadrado más K sobre T por el neperiano de T. Similarmente existen los mismos parámetros en este criterio, usa el mismo sigma y K y T. Existe otro criterio que es el High Queen Information Criterion, el cual es el neperiano de sigma circunflejo al cuadrado más 2K sobre T por el neperiano del neperiano de T. Entonces, básicamente, estos tres criterios que incluyen en su ecuación o en su estructura la sumatoria del cuadrado de los residuos, ellos se diferencian ¿en qué? En el término de penalización, que se calcula o se estima diferente. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos criterios con el propósito de lograr la mejor estimación? Se hace lo siguiente: si tenemos un modelo ARMA, supongamos que tenemos, como habíamos dicho al principio, un modelo ARMA de orden 1,1 y también tenemos otro modelo ARMA posible de criterio de orden, supongamos, 1,2. Para ambos modelos se debe calcular alguno de los parámetros que ya habíamos dicho. Supongamos que utilizamos el criterio SBIC. Entonces, debemos calcular SBIC para el primer modelo, a este lo llamaremos SBIC 1, y para este modelo se vuelve a calcular SBIC, supongamos, y lo llamaremos SBIC 2. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo más apropiado? Aquel que tenga el menor valor. Supongamos que para este caso SBIC 1 resultó ser menor que SBIC 2. Eso significa que el modelo más apropiado, de acuerdo con el principio de parsimonia, es el modelo ARMA 1,1. Continuando con el proceso de verificación, ya hemos hablado de la evaluación de los coeficientes, de la bondad de ajuste y por último corresponde evaluar los residuos que tengan significancia conjunta y normalidad. El supuesto de que los errores del modelo son un proceso puramente aleatorio, es decir, que tenga media cero, varianza constante y no correlación serial, debe verificarse. Para ello es posible efectuar varios análisis. El primero de ellos es el gráfico de los residuos, el cual consiste en una gráfica de los errores en función del tiempo. La gráfica puede revelar a simple vista si, por ejemplo, es admisible la hipótesis de la varianza constante o correlación. Asimismo, está el correlograma de los residuos y el estadístico John Box. En este se evalúa con el correlograma que los errores del modelo son ruido blanco. En caso de no serlo, es indicativo de que hay alguna estructura remanente del modelo que no se logró capturar. La manera de efectuar la prueba es mediante la inspección del comportamiento del correlograma muestral a medida que aumenta el número de rezagos o retardos y utilizando el estadístico de prueba John Box, LB. Asimismo, se tiene la otra herramienta que es el histograma. Generalmente se acostumbra a probar que los errores del modelo siguen distribución normal. Para ello se construye el histograma de frecuencias. La prueba de normalidad se efectúa con el estadístico Jark-Vera. En caso de que el modelo cuente con errores
autocorrelacionados, se volverá a la etapa de identificación con el objeto de reformular el modelo hasta que los errores sigan un proceso puramente aleatorio. Finalmente, en caso de que el proceso de identificación, estimación y verificación sea exitoso, entonces se puede proceder con el pronóstico. Una vez que se ha identificado un modelo adecuado, se puede utilizar pues, para pronosticar valores futuros. Para ver cómo se hace esto, se considera el modelo general ALMA expresado en la primera ecuación. Allí vemos que y de t es igual a una serie de parámetros que contienen las salidas previas y también las entradas previas. Y para hacer el pronóstico se reemplaza el índice de tiempo t por el tiempo un paso por delante, es decir, por t más 1. Donde, en este caso, donde está y de t, para hacer el pronóstico, en lugar de t se coloca el t más 1 y en todos los valores, en todos los parámetros de la primera ecuación donde está la t, se coloca el t más 1 y se obtiene el pronóstico. Esta ecuación indica que si el tiempo actual es t, entonces el siguiente valor y de t más 1 estará compuesto por las observaciones anteriores p y los choques aleatorios previos q más el choque en el tiempo t más 1. Finalmente vamos a observar un ejemplo de simulación de procesos. En este caso, este ejemplo muestra cómo usar la metodología Box-Jenkins para seleccionar un modelo ARIMA usando MATLAB. La serie temporal es el índice trimestral de precios al consumidor australiano IPC, el cual fue medido a partir del 1972 hasta el año 1991. El primer paso entonces es cargar los datos. Se muestra en el gráfico los códigos usados en MATLAB para cargar y graficar los datos del IPC australiano. Y al observar la gráfica, vemos que la serie es no estacionaria, ya que tiene una clara tendencia al alza. Posteriormente viene el proceso de dibujar o de graficar las correlaciones ACF y PACF. Se realizan los gráficos de estas funciones y para ello se introduce el código mostrado en la figura. En la gráfica observamos la linealidad, la significativa linealidad decreciente de la muestra ACF, la primera gráfica, la cual indica que se trata de un proceso no estacionario, como ya se ha mencionado anteriormente. El hecho de que el proceso sea no estacionario requiere que los datos sean diferenciados, por eso ese es el siguiente paso. Se toma la primera diferencia de los datos y se traza la serie diferenciada. Y vemos allí el código utilizado para tal fin. Y observamos el gráfico de la serie diferenciada. La diferenciación elimina la tendencia lineal. La serie diferenciada aparece más estacionaria en este caso. Posteriormente se grafican las muestras ACF y PACF de la serie diferenciada. Y para ello se utiliza el código mostrado para observar si el comportamiento ahora es más consistente con un proceso estacionario. Acá observamos que la muestra, el correlograma de ACF de la serie diferenciada se desintegra más rápidamente, ya no tiene un comportamiento geométrico. Y la muestra PACF corta después del retardo número 2. Retardo 1, retardo 2 y luego ya corta dentro de esta banda permisible. Este comportamiento es consistente con un modelo autorregresivo de grado 2, es decir, un modelo AR2. Luego se especifica y se estima el modelo. Ya se ha dicho que el modelo es AR grado 2 y se ha diferenciado una sola vez, por eso el orden 1. Y por último se coloca 0, es un modelo 210, 2 para el grado AR, 1 para el grado D y 0 para el grado de las medias móviles. Por defecto, la distribución de innovación es gaussiana con una varianza constante. Se observan allá los códigos, el resultado de dichos códigos del modelo 210
Y posteriormente se comprueba la bondad de ajuste. Acá se infieren los residuos del modelo montado y se comprueba que los residuos estén normalmente distribuidos y no correlacionados. Observamos las gráficas obtenidas. Los residuos son razonablemente normalmente distribuidos y no correlacionados. Eso es lo que observamos en la gráfica, en la primera gráfica. Y también obtenemos la gráfica de los correlogramas ACF y PACF. Y finalmente se genera el pronóstico. Se generan los pronósticos e intervalos de previsión aproximados del 95% para los próximos 4 años, es decir, 16 trimestres. Y por último, vemos una gráfica donde se muestra la predicción. La línea original son los valores ya medidos y la línea roja representa el pronóstico, donde las líneas punteadas muestran un intervalo de predicción en el cual puede variar la tendencia. Y ya hemos obtenido el modelo de predicción.